Hoy día vamos a estar viendo dos temas importantes, ¿no? El que tiene que ver con congregar y tiene que ver con el hecho de restaurar, ¿no? Que son dos puntos importantes dentro de lo que es nuestra lección. Había una tercera que iba a colocar, pero ya todo lo he colocado en lo que es restaurar. Ahí vamos a estar viendo esa parte de lo que es restaurar. Pero antes, como en cada clase, quiero que ustedes estén observando algunas imágenes y piensen de qué material es. ¿Está bien? ¿De qué material es? Les voy a colocar aquí en la pantalla y ustedes vean. Miren estas imágenes. Por ahí es una tabla de picar. Ahí hay unas cucharas, unos tenedores para la cocina, ¿no es cierto? Y aquí, miren acá esto. Qué material creen que es, ¿no? Por ahí uno ya como que va, va sacando la idea de qué material puede ser, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir avanzando. Eso también, miren, ve. A ver qué material ustedes creen que es, ¿no? Parece algo conocido, pero ahora esto, miren. ¿Qué les parece? ¿Alguien sabe, ya se imagina qué material es? ¿Alguien puede decirlo, hermanos? ¿Alguien puede mencionar qué material cree que es esto que estamos observando en este momento? ¿O todavía? A ver, vamos a avanzar un poquito. Aquí miren, acá ya les dice algo, qué tipo de material es. Ese Carrizo, Guayaquil. Carrizo, Guayaquil, ¿no es cierto? Pero sí, está por ahí la idea, solo que lo he elegido de unas casas de Japón y ahí utilizan el bambú, que es lo mismo, nosotros le llamamos carrizo, pero el bambú, ¿no es cierto? Que es una planta que se utiliza para la construcción y yo no sabía que se podía hacer muebles tan bonitos, ¿no? Y acabados que ayudan. Y es interesante porque esto va con la clase de esta tarde. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a ver el carrizo, es interesante que esta planta es una planta muy peculiar, ya que crece de una forma muy acelerada, a tal punto de que llega a medir muchas veces entre 25 y 30 metros. Fíjense ustedes ahí, ustedes están viendo algunas imágenes de lo que es el carrizo, ¿no? Especialmente, perdón, el bambú japonés, lo llaman así, porque en otros lugares crecen, pero no a la proporción de lo que ellos tienen allá en Japón. Y es inmensa el crecimiento de esta planta. Como ustedes pueden ver ahí, ven en semejante cantidad. Sin embargo, existe una historia de lo que es el bambú y algunos señalan, algunos indican que el bambú es una planta que cuando se echa la semilla demora alrededor de 5 a 7 años, dicen algunos, para empezar a crecer, porque durante ese tiempo está el bambú echando raíces, está echando raíces. Es decir, durante el tiempo en que no hay nada que se ve, esa plantita está echando raíces para luego sostener lo que va a ser lo que conocemos por el bambú. Y las raíces tienen una peculiaridad que entre ellas se enlazan, o sea, corren por el suelo y como que se agarran, ¿no es cierto? Se entrelazan de modo de que resisten diferente cantidad de viento, de intemperie, y es una planta muy resistente. Ahora, si nosotros lo vemos al lado de una persona, lo podemos ver así, miren. Miren ese hombre y miren esa mujer. Crece de una manera sobrenatural, podríamos llamar en cierta forma. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta plantita?
Esto a mí me trae una enseñanza porque el crecimiento de esta planta es como el crecimiento de un creyente. El creyente crece en los primeros años de su vida y muchos no lo ven porque está creciendo las raíces que lo van a sostener. Pero una vez que crece sus raíces que lo sostienen, empieza a crecer hacia arriba. Y esto nos habla de algo importante porque muchas veces la mayoría de nuevos creyentes como que se desaniman al comienzo de su vida cristiana porque pareciera que no están creciendo, pareciera que no han madurado, pareciera de que no avanzan, pero no es eso, sino de que la vida cristiana enfoca el crecimiento desde una óptica, desde una mirada muy diferente de lo que nosotros tenemos alrededor. Y algo importante que debemos tener presente es que como cristianos, para poder sostenernos a lo largo de la vida, tenemos que echar raíces profundas y raíces que tienen que ver con asuntos espirituales. Por eso me gusta la historia de este bambú, porque nos encierra la idea de cómo es la vida cristiana. Y eso va con el tema de esta tarde, ¿no? Que estamos hablando de comunión. Y comunión, en primer lugar, nuestro material nos lleva a hablar de lo que es congregar. El congregar es importante, ¿no? Y cuando nosotros vemos en Pedro, nosotros vamos a ver que Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Es importante que nosotros podamos ver que la vida cristiana, nos invita a crecer. Es más, si nosotros nos llamamos seguidores de Cristo, vamos a seguir el modelo del Señor Jesucristo. Y si ustedes ven al lado, el texto de Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, qué importante es este detalle, hermano, del crecimiento. En otras palabras, tú como hijo de Dios, ya que hemos visto las primeras lecciones, Dios te ha perdonado tus pecados, Dios te ha dado vida eterna, Dios te ha dado vida nueva. Tu deber es crecer. Es decir, tienes que buscar todas las formas para poder crecer. Y si Jesús en Lucas se nos indica que Él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, esto nos habla de alguna manera cómo debe ser nuestro crecimiento. Ahora, si por ahí alguien se pregunta qué significa crecer, hay una definición que me gustó. Miren, crecer significa aumentar en tamaño. Es decir, lo que era poco o pequeño pasa a ser algo grande aumentado. Entonces, cuando hablamos de crecer significa que pasas de un estado de cierto volumen, cierto tamaño, a otro más grande. Significa que si la Biblia nos dice que debemos crecer en cuanto al lado espiritual, tú tienes que mirar la semana pasada, el mes pasado, cuánto sabías y si ahora sabes más de las cosas del Señor. Crecer significa aumentar. Ahora hay otra definición de crecer. Crecer es permitir el señorío de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces ya lo vamos llevando al lado espiritual. Si crecer para una planta es echar raíces y crecer hacia arriba al punto tal de dar fruto, y quizá ese fruto tiene una semilla y esa semilla sirva para que otra planta aparezca y otra planta crezca. Entonces crecer desde la perspectiva bíblica es permitir que Cristo sea el Señor de tu vida. Entonces a nosotros, mis hermanos, se nos demanda crecer. No te puedes quedar estancado en la vida cristiana. Tú tienes que buscar, es como que un padre ve a su hijo y de pronto lo ve y ese hijo mide un metro, por decir, porque es pequeño. Luego al año sigue midiendo ese metro. Luego a los 2 años no ha crecido y sigue el de la misma estatura.
Ya como padres nos empezamos a preocupar, empezamos a ver qué alimentación está teniendo, porque quizá no está recibiendo una buena alimentación y eso no le permite crecer, porque todo debe crecer. Entonces, cuando nos vemos en la vida cristiana, tú, mi hermano, tienes que autoevaluarte de cuando en cuando. ¿Cuánto has crecido en comparación a hace un mes? ¿Cuánto has crecido? Y qué bonito es que Jesús nos da algunas áreas de crecimiento. Y dice el texto, y Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en estatura, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué interesante, ¿no, hermanos? Nos dice que Jesús crecía en sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, tenemos que distinguir que sabiduría no es igual a conocimiento. O sea, sabiduría no es igual a conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de información acumulada sobre un determinado tema o asunto. O sea, conocimiento es saber algo porque te has informado y lo has aprendido. Entonces, eso es conocimiento. Y cuando hablamos de sabiduría, es aplicar ese conocimiento en la vida diaria. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Si yo lo pongo en manera práctica, es como que a veces, por ejemplo, yo aquí en casa, juntamente con mi esposa, preparamos la comida y yo le digo, hoy día yo voy a cocinar. Entonces, de pronto decimos, ¿qué hacemos algo nuevo? ¿Qué es lo que hace la mayoría? Se va a YouTube, ¿no es cierto? A ver, ¿quieres hacer un arroz con pato? Nunca lo has hecho. Entras a YouTube y te da todos los pasos, ¿cierto? Entonces te da la receta. Entonces la receta te dice medio pato. La receta te dice arroz. La receta te dice zanahoria, alverjita. De pronto ahí tú empiezas a ver. Eso es conocimiento. Conoces la receta. Pero otra cosa es sabiduría, que es utilizar ese conocimiento para lograr algo, ¿no es cierto? Yo puedo entrar a un curso donde me enseñen a manejar avión. Entonces yo aprendo todo, cómo se levanta el timón, cómo son las lecturas del panel del avión y todo lo sé, pero me ponen frente a un avión y no lo echo a volar. ¿Por qué? Porque esa información que yo tengo en mi mente no me ayuda a mí a poner en práctica. ¿Qué necesito? Sabiduría. Y sabiduría tiene que ver con la experiencia diaria. Tengo que empezar de cero. Los que en alguna vez, todos creo que si sabemos manejar bicicleta, las primeras veces nos subíamos y nos daba miedo, ¿no? Nuestro papá o el que nos enseñaba nos decía, agárrate fuerte, no me sueltes, le decíamos, agárrate fuerte, nos decía, no me sueltes, hasta que aprendimos a manejar. Una cosa es saber y otra cosa es poner en práctica ese conocimiento. Entonces Jesús dice, crecía en sabiduría. ¿Qué significa eso? Que Jesús crecía y ponía en práctica lo que él conocía. Entonces, si nosotros sabemos que debemos leer la Biblia, ese es conocimiento. Sabiduría es cuando empezamos a leer la Biblia, porque ya lo ponemos en práctica. Conocimiento es, tienes que orar. Sabiduría es comenzar a orar. Me dejo entender. Entonces, Jesús no solamente crecía en conocimiento, sino él crecía en sabiduría. También dice que crecía en estatura. Y eso de estatura nos habla de que él se alimentaba, de que él quizás producto de su trabajo, que era su papá carpintero, hacía ejercicio, entonces físicamente también crecía. Y la Biblia también habla de que él crecía en gracia, ¿no? Y cuando dice que crecía en gracia, significa que él sometía su voluntad a la voluntad del Padre. Es decir, antes de hacer algo, él preguntaba al Padre cuál era su voluntad, al punto tal que un día, ustedes deben recordar que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, el Padre se complacía de Jesús. Entonces, crecer en gracia significa que yo decido comenzar a poner en práctica lo que yo sé. Ustedes están aprendiendo algunos principios aquí a través de este curso de cimientos. Están conociendo, pero sabiduría es que tú lo pones en práctica en el lugar donde tú te desenvuelves.
Por ejemplo, si hablamos acerca de no robar, sabemos que no debemos robar, no debemos agarrar lo que es nuestro. Ese es conocimiento. Sabiduría es que cuando de pronto te encontraste un celular botado en la oficina y no dices, ay, me lo encontré y te lo llevas. No. Sabiduría es decir, esto le pertenece a alguien. Voy a esperar que me llamen, para que una vez que me llamen, yo le voy a decir, acá lo tengo. No como una vez un hermano vino y me dice, pastor, alguien se olvidó en el taxi el celular y yo esperé un minuto para que me llame y como no me llamó, ya boté el chip ya boté el chip. ¿Qué te parece eso? Eso no es sabiduría, ¿no es cierto? Eso es querer quedarse con el asunto. Entonces, si nosotros crecemos, debemos crecer en sabiduría, y sabiduría significa que yo pongo en práctica lo que estoy aprendiendo y lo que la Biblia me enseña de lo que debo o no debo hacer. Entonces, este texto de la vida de Jesús es importante. Y es interesante que hay varios pasajes de la infancia de Jesús, pero una de las principales es cuando él va al templo con sus padres. Y luego sus padres están regresando y se dan cuenta que él no está allí. Y luego lo van a buscar y lo encuentran en el templo, conversando con los doctores de la ley, ¿no? Con aquellos que conocían las escrituras de aquel tiempo, que era el Pentateuco, que eran los profetas. Jesús estaba conversando con él. En otras palabras, lo que Jesús estaba haciendo era congregar. Por eso que una forma de crecer espiritualmente es lo que dice Hebreos 10:25, ¿no? Y ese es un texto dentro del manual que ustedes están leyendo, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es interesante ese texto, hermano, porque lo primero que expresa acá dice, no dejando. ¿Y qué significa eso? Dejar significa abandonar completamente, darnos por vencidos. Y el darse por vencido no es una opción. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Acá estamos aprendiendo conocimiento, pero ¿cómo lo pongo en práctica? Tengo que congregarme. Ahora, definitivamente no podemos congregarnos como antes en nuestro local, sino ahora nos congregamos de manera virtual. Entonces, ¿qué significa? Que si yo comienzo a congregarme virtualmente, no abandono. Si Pablo estuviera en esta época, diría, no dejen de conectarse a través del Zoom a las reuniones, ¿no? Estamos adaptándolo, porque en esa época no había internet. Entonces, el congregar significa que tú decides no abandonar. Por eso Pablo lo expresa de esa manera. Como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque basta que tú digas, no, esta vez nomás no entro, y uno se acostumbra y de pronto te das cuenta de que ya no estás congregando. Y coloca esto, si no, dice, exhortándonos. Y qué interesante que la palabra exhortándonos, la palabra es la traducción de una palabra griega que significa alentar unos a otros. Una persona alentando a otra mientras caminan una al lado de otra. Entonces, el apóstol Pablo nos está enseñando de que, o el autor de Hebreos nos está enseñando de que no debemos dejar de congregarnos y debemos exhortarnos. ¿Qué significa exhortar? Exhortar a veces viene a nuestra mente la idea de llamar la atención. No, exhortación tiene que ver que yo me pongo al lado de alguien para alentarlo, para animarlo. Es la idea de, en una carrera, ustedes seguramente han estado en algunas competencias deportivas. Es más, en el colegio ustedes deben recordar, algunos para nosotros hace muchos años, cuando había competencias de carrera de 100 metros y uno de tu colegio representaba. Él se paraba a correr y todo el resto del alumnado le decía, vamos, 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 le alentaba. Estaba casi atrás y le alentaba. Entonces, alentar significa que tú te pones al lado de esa persona para animarle a seguir. Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo, miren, ustedes quieren crecer, muy bien, no dejen de congregar, congreguen. ¿Y qué tienen que hacer? Anímense. Si tú ves que alguien ha dejado de congregar, anímale. No le digas, sí, pues a mí también ya me cansó, ya no voy a congregar. No, tú debes animarle, ponerte a su lado y decirle, vamos, sigue adelante. ¿Has perdido una clase? Sigue adelante, no hay problema, vamos a seguir. A eso se llama crecer. Ahora, hay otra
verdad que la lección de hoy día nos enseña, y tiene que ver con el segundo punto, que es restaurar, ¿no? Y Pablo acá utiliza Gálatas 6, la primera parte de Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Miren lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Está primero diciendo: tenemos que crecer, tenemos que congregar, tenemos que animarnos a seguir adelante, pero quizá por ahí alguien caiga, quizá por ahí alguno es sorprendido en alguna falta. Y interesante que la palabra sorprendido acá significa ser atrapado por sorpresa, ¿no? Ser atrapado por sorpresa. De modo de que Pablo está diciendo: de repente alguno de ustedes es atrapado por sorpresa, ¿no? Y a veces sucede esto, mis hermanos, ¿no es cierto? Que hay creyentes de que están caminando de una forma equivocada que no agrada a Dios, y a veces te cruzas con alguien y te descubre, ¿no? Te descubre. Yo recuerdo una oportunidad, estaba yéndome a Tres Marías y veo a una parejita que el varón le estaba empujando a la chica adelante, ¿no? Yo lo veía como a 20 metros adelante de mí, y cuando paso por su lado, miro, y era un nuevo creyente que había empezado ahí en la reunión de varones. Entonces yo freno y le digo: varoncito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, varón? Le digo, ¿no? Porque le estaba empujando a su compañera. Me dice: no pasa nada, pastor, no, me he tropezado, casi me he caído, ¿no? O sea, miren cómo, ¿no? Me he tropezado, casi me he caído, y se agarró de su esposa y la empujó, ¿no? Y entonces le digo: ¿cuándo podemos hablar? ¿En la noche podemos hablar? Sí, ya. Entonces saqué cita para hablar con él, para poder encaminar. O sea, lo sorprendí, yo no quise, lo sorprendí, ¿no? Y Pablo dice: si alguno es sorprendido, no es para que tú lo ataques y le digas: te descubrí, pecador, no. Sino que Pablo dice, y nos da la pauta: si alguno es sorprendido, vosotros que sois espirituales, dice, ¿no? Es decir, tú que estás lleno del Espíritu Santo, tú que sabes darte cuenta de lo bueno y lo malo, no lo elimines, ¿no? Sino acércate, dice, restáurale con espíritu de mansedumbre. Y mansedumbre significa poder bajo control. Mansedumbre significa poder bajo control. No sé si ustedes, algunos, creo que la mayoría hemos tenido la experiencia de subir a un caballo, ¿no? Hay cierto caballo que se le denomina chúcaro, ¿no? El caballo chúcaro, que ese caballo, por más que quieras agarrarlo, se hace lo que quiere. Pero para eso están las riendas, ¿cierto? El caballo tiene tal fuerza que de un solo tirón te puede aventar varios metros. Pero cuando está con su cabestro y tú agarras las cuerdas, ese pequeño instrumento que va a su hocico hace de que el caballo vaya por donde tú quieres, ¿no? Es decir, tú controlas al caballo, tú lo controlas al caballo. De modo de que el caballo quiere irse adelante y tú lo controlas. El poder está bajo control, y mansedumbre es eso. Mansedumbre no es eliminar lo que tú estás sintiendo, sino es controlar lo que estás sintiendo. Y Pablo dice: hermanos, si alguno es sorprendido, si es atrapado en alguna falta, si tú eres espiritual, tú estás en comunión con Dios, restáurale, pero con calma, ¿no? Porque quizá otro hubiera dicho, yo me hubiera encontrado con otro de repente en una oportunidad cuando no conocía al Señor: ¿cómo que nada? ¿Cómo que te has caído? Te he visto que le has pegado, abusivo eres con las mujeres, ¿no? Y pum, me peleo con él porque es abusivo, ¿no? Y no tengo poder bajo control. Entonces, cuando habla de restaurar, habla de que tú sí puedes controlar. La semana pasada estuvimos viendo, y si lograron ver el video, vieron que el avión es impulsado por un motor pequeño, y ese motor tiene el poder para hacer romper la ley de la gravedad. Y el Espíritu Santo está en ti para que tú puedas controlar cualquier situación adversa. Y el apóstol Pablo dice: vosotros que sois espirituales, restauradle. Restaurarle es devolver a su estado original. Cuando una persona se disloca, es posible que ustedes hayan visto o quizá hayan experimentado, alguien se cae y se disloca el hombro se le mueve, se sale del lugar.
¿Qué tiene que hacer el terapista? ¿Qué tiene que hacer el especialista? Lo tiene que acomodar y volver a su lugar. No sé si les ha pasado. Una vez yo jugando fulbito, este dedo lo tengo mal yo. Este dedo lo tengo mal. Jugando fulbito tiraron una patada y este dedo se me fue para atrás. Así literal, para atrás. Y lo tuvieron que así, viendo a un amigo, no, rapidito, no me dejó ni gritar. No me dio tiempo de decirle no. ¡Plum! Lo acomodó ahí al toque. O sea, lo volvió a su lugar. Vi estrella, vi Marte, Júpiter, vi todo el universo completo, hermano, de dolor, ¿no? Porque el dedo se me había ido para atrás y yo estaba de arquero y sin guantes, ¿no? Y lo acomodó y se me ha quedado así. Mis hijos se ríen porque mi dedo se me queda así, atracado, se me queda el dedo, hermanos. Ha quedado ahí dañado. Pero ¿cuál es la idea? Dice, si alguien te sorprende en alguna falta, no es para condenarte, no es para botarte de la iglesia, sino es para hablarte con mansedumbre y restaurarte. ¿Qué significa restaurarte? Volverte al lugar donde tú estabas. La iglesia no es un lugar donde condena y bota a la gente, es un lugar donde se restaura a las personas. Por eso en las primeras clases hablábamos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, porque Dios es un Dios que nos ayuda a poder nosotros ver de la forma en que Él quiere que veamos. Entonces, ¿esto dónde se da, mi hermano? Esto se da en la comunión con los hermanos. Esto se da cuando tú congregas. Y a lo mejor algunos de ustedes han tenido la oportunidad de congregar, ¿no es cierto? Y cuando uno congrega, por ejemplo, acá hay algunas fotos cuando nosotros estábamos congregando en esta iglesia, ¿no? Y dicho sea de paso, hoy día que hemos estado en el local de la iglesia para ver cómo podemos empezar a arreglar. Todos esos letreros que ustedes ven ahí llenos de colores están sin color ahora, porque ya no hay toldo. El toldo se pudrió y se ha roto y lo hemos tenido que sacar, ¿no? Ahí está el púlpito donde estábamos predicando, todo está guardado, todas esas sillas están guardadas, ¿no es cierto? Ahí está cuando teníamos nuestro culto, porque ahí congregábamos. Y en el congregar es donde uno crece, donde uno conoce, donde uno se instruye. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de congregar y no hemos congregado? Y ahora en la pandemia muchos ya quieren congregar, ¿no? Y cuando tuvimos la oportunidad, como que un poco se nos hacía difícil, ¿no? Este es uno de nuestros tantos cultos que teníamos cuando nos reuníamos los domingos ahí en nuestro local, y el Señor nos permitió estar ahí, ¿no? Este es un culto desde otra vista panorámica, y esta es una foto que nos tomamos con todo el grupo de hermanos de nuestra iglesia, ¿no? Y ahora todo estamos a través de las redes, ahora todo ha cambiado, pero eso no significa de que nosotros vamos a dejar de tener comunión con Dios. Muy por el contrario, esto nos debe motivar a que sigamos teniendo comunión con Dios. ¿De qué manera? Decidiendo crecer, decidiendo congregar. Y si vemos a alguien cometió alguna falta, ayudarle, hermano, no condenarle, ayudarle, porque el Señor nos ha mandado a restaurar, no a condenar. Es más, Jesús, Él dio la oportunidad a una mujer cuando los demás lo querían apedrear. Él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Oremos, hermanos. Padre bueno, tú has sido fiel, tu gracia nos ha sostenido, y queremos, Señor, en esta hora entregarte nuestras preocupaciones, nuestras cargas a ti. Bendice a nuestra hermana Marilena ahora que regresa aquí a Lima. Cuídale, Señor, su salir de allá, que llegue con bien, que regrese a su casa con bien, y que, Padre, tú le estés protegiendo durante todo el camino. Guarda su entrada y su salida, como dice el salmista, bendito Dios, y que acá pueda reunirse con su familia nuevamente, Padre. Pon paz en el corazón de su mamá y permite que todo quede tranquilo ahí en Trujillo, Señor. También pedimos por nuestra hermana Jacqueline, Señor. Gracias por compartirnos esto que oramos a ti, para que, Señor, tu palabra la esté fortaleciendo, Señor. Gracias porque muchos años ella está siguiendo tus caminos, Señor, y en todos esos tiempos tú las has ayudado y la vas a seguir ayudando, Señor, como a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y como dice tu palabra, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel.
pero nosotros queremos poner nuestra parte, Señor, congregando, leyendo tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú fortalezcas la fe de Jacqueline y la fe de cada una de nosotros, Señor. Y cuídanos, mañana que salimos a trabajar, a hacer nuestros quehaceres, llévanos con bien y tráenos con bien, Padre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.